El Departamento de Salud va a realizar esta tarde las pruebas PCR a la población de Mendillorri, que tiene entre 17 y 28 años. Son 2.000 personas. Pruebas voluntarias al principal grupo de población afectado. Muy buenas tardes. Ya han entrado en vigor las restricciones en Mendillorri tras publicarse la orden foral en el Boletín Oficial de Navarra. Enseguida les vamos a contar los detalles porque hablaremos también en directo con la consejera de Salud, Santos Indurain. Abordaremos en este informativo el conflicto laboral en Gamesa. El gobierno foral no puede evitar el cierre de la planta de Aoiz, pero sí puede plantear alternativas. Lo ha dicho hoy en el Parlamento, hasta donde han llegado andando los trabajadores de la planta tras caminar durante toda la madrugada. Para coger y recordar a todos los partidos políticos que el otro día nos dieron su apoyo unánime, de que aparte del apoyo lo que queremos son acciones y que insten al gobierno a buscar soluciones a este problema. Hoy les vamos a hablar mucho también de educación porque el Gobierno prevé que centros públicos y concertados tengan una reserva obligatoria de plazas para el alumnado desfavorecido. Pero hay algo más. El consejero Gimeno ha vuelto a defender el acuerdo de la concertada y dice que UPN y Geroa Bai recortaron a los trabajadores de esta red, empleados que se han vuelto a concentrar en contra. Hacienda recibe un 8% más de declaraciones de la renta que el año pasado. Todo un reto que el Gobierno considera superado con éxito en un momento en el que el coronavirus cerró las oficinas a cal y canto. El 66% han salido a devolver. Y el Día del Libro también ha sobrevivido al coronavirus y las floristerías también. No es igual que otros años, pero hay descuentos y se amplían los horarios en muchos establecimientos. El lema: todo empieza en una librería. Y hoy, se han mirado al calendario, se habrán dado cuenta de que se cumplen 25 años del quinto Tour de Miguel Indurain. Hablaremos de ciclismo, claro que sí. En menos de 2 horas arranca la primera de las 2 clásicas femeninas que se disputan entre hoy y mañana en Navarra. La primera, entre Pamplona y Lecumberri, comienza como el año pasado en la calle Taconera, una prueba en la que iban a participar 26 equipos, pero que en realidad solo 15 van a tomar la salida. 11 no han presentado los test PCR que obligaba la organización, el Gobierno de Navarra y la UCI. Entran en vigor las restricciones en Mendillorri tras publicarse la orden foral en el Boletín Oficial de Navarra. Se reducen los aforos en establecimientos y se prohíbe el uso de parques infantiles y de sociedades gastronómicas. El Boletín Oficial de Navarra, ya lo ven, publica las restricciones del barrio de Mendillorri, las que corresponden a la fase 2 de la pandemia. Para empezar, los aforos se reducen a la mitad en casi todo. Las iglesias o cualquier lugar de culto se quedan a la mitad, al igual que los establecimientos y locales de comercio minorista, bibliotecas o cualquier equipamiento cultural. También academias y autoescuelas. Tanto la hostelería como el ocio nocturno también sufren las restricciones. A medianoche deberán estar todos los locales cerrados sin excepción. Dentro de los establecimientos se tendrá que consumir en mesa, sentado y no más de 10 personas por grupo. Los aforos quedarán a la mitad, salvo en las terrazas, que serán del 75%. La actividad en sociedades gastronómicas o peñas se suspende hasta nuevo aviso. Y para quienes quieran hacer deporte, podrán practicarlo al aire libre, sin contacto físico y entre no más de 10 personas por grupo. Lo mismo en instalaciones deportivas, que al igual que en el resto de locales, no podrán tener más de un 50% de personas en su interior. Cerca de 2.400 jóvenes de entre 17 y 28 años de edad del barrio de Mendillorri van a realizarse desde esta tarde las pruebas voluntarias PCR. En el patio del instituto, como están viendo, Día y Cruz Roja están ya preparados para llevarlas a cabo. Parece que la iniciativa está siendo bien recibida por los vecinos.
Me parece bien porque hay una población muy joven y muy numerosa en Mendillorri, con todos esos casos es alarmante, entonces está bien que lo hagan. Pero está bien que prioricen todos los que son el estudio de seroprevalencia y también el rastreamiento. Perfecto, porque pues lo que están diciendo hay mucha gente, entonces es lo que tienen que hacer. A jóvenes igual a más, tendría que ser obligatorio. Estamos muy pendientes también de todo lo que está pasando en cuanto al rastreamiento de los casos positivos. En eso se afana en este preciso momento el Gobierno de Navarra. Ayer les contamos que se van a incorporar al equipo a finales de esta semana, mañana viernes, 150 nuevos rastreadores voluntarios. Hoy hemos querido saber cómo es su trabajo. Ayer en Navarra Televisión nos contábamos cómo forman a los sanitarios y sanitarias para ser rastreadores y hoy os contamos cómo es ese proceso de rastreamiento que se hace desde aquí, desde la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. En esta Escuela de Seguridad se rastrea y gestiona los contactos de los casos positivos de Navarra y estos son los pasos que realizan. Procedemos a su rastreo, primero a la investigación del caso positivo, que es muy importante, pues dónde se ha podido contagiar, qué sintomatología tiene ese caso, su ámbito familiar, su ámbito laboral, un poco pues al estudio de ese caso positivo que tenemos en Navarra, para luego pues gestionar de la mejor manera posible e incisivamente pues sus contactos. Los casos positivos reciben la información de cómo deben manejar la situación y ellos a su vez tienen que contar con qué personas han mantenido el contacto en los últimos días. Pues te pones en contacto con él, le explicas y entonces pasas un poco al proceso de un contacto estrecho, a esa vigilancia y aislamiento de cuarentena durante 14 días, a explicarles las PCRs. Pero los rastreadores y rastreadoras no siempre lo tienen fácil. A veces se encuentran con pacientes que no quieren facilitar datos y tienen que establecer un vínculo con ellos. De hablar con él, de necesitar si necesita más tiempo, si necesita esa tranquilidad, porque a veces le llamas, le das la información, se ponen nerviosos, no saben lo que puede suponer, pues les damos facilidades, les ofrecemos recursos. Los rastreadores también tienen que ejercer un importante papel en tiempos de COVID, ofreciendo apoyo psicológico vía telefónica. Bueno, por cierto, que hoy hemos conocido que Navarra mantiene abierta la negociación con el Estado para concretar su acceso a los fondos estatales. Y no solo eso, sino también acordar la capacidad de endeudamiento de la comunidad foral. Durante esta campaña se han presentado un total de 353.260 declaraciones de renta. Del total de declaraciones, el 66% de las declaraciones han salido saldo favorable al contribuyente y el 34% de las declaraciones han arrojado un saldo favorable a la Hacienda o, como conocen, a pagar. Tudela rindió ayer homenaje a todos los fallecidos de la pandemia, autoridades y protagonistas activos en la lucha contra el COVID en Navarra. Además de familiares, de víctimas, participaron de este recuerdo que sirvió también para poner de manifiesto que no hay que bajar la guardia. El sonido de la banda sonora de la misión se convertía ayer en un himno de recuerdo a las víctimas del COVID en Navarra. Álvaro Blasco interpretaba la pieza ante el solemne claustro del Centro Castelruy de Tudela, que acogía a autoridades junto a protagonistas activos en la lucha contra la pandemia, profesionales y voluntarios. También familiares de víctimas que escuchaban esta otra adaptación del Aleluya de Cohen en boca de Meritxell Rudy. Era la música la que rompía un silencio doloroso como el que recordaba el alcalde de Tudela. El silencio de los abuelos que morían sin sentir en su mano la de un hijo o la de un nieto, ni el beso en el que cabía toda una vida y que se ha quedado sin dar. Ese silencio. El llamamiento a la responsabilidad ante una pandemia que continúa entre nosotros también llegó en boca de la presidenta navarra, María Chivite. Se lo debemos a quienes ya no están, a quienes hoy sufren las secuelas de la enfermedad, a quienes han estado en primera línea horas y horas incansables de trabajo, a quienes no han podido llorar aún, a quienes han llorado en la soledad del aislamiento y a quienes llorarán, porque debemos saber que vamos a seguir sufriendo porque esto todavía, desgraciadamente, no ha terminado.
Así concluía un acto abierto con el himno de Navarra, cerrado con el de España, donde la música, como estos acordes de la banda sonora de La lista de Schindler, interpretados por Belén Estage, ponían de relieve el duelo por las víctimas. Desde Aoiz hasta el Parlamento de Navarra, a pie, desde las 3 de la madrugada, los trabajadores de Siemens Gamesa en Aoiz se han concentrado frente a la Cámara Foral para valorar el compromiso del Gobierno, pero también para pedir acciones que les saque de la situación en la que se encuentran. A pie desde las 3 de la mañana, recorriendo los casi 28 kilómetros que separan a Aoiz del Parlamento de Navarra para llevar sus peticiones a la puerta de la Cámara Foral. Para coger y recordar a todos los partidos políticos que el otro día nos dieron su apoyo unánime, de que aparte del apoyo lo que queremos son acciones y que insten al Gobierno a buscar soluciones a este problema. Que seguimos estando aquí, seguimos en lucha y no vamos a parar. Reivindicaciones que hacen un día después de que el CEO de la empresa diera un golpe sobre la mesa con sus palabras. La empresa dijo no es rentable. Estamos hablando aquí de mayores costes, estamos hablando también de una distancia de más de 200 kilómetros del lugar de instalación y como consecuencia tenemos que cerrar. Los trabajadores, sin embargo, piensan que no es una batalla perdida. Ellos, lógicamente, pues no ven más que los números y no se dan cuenta del drama humano que causan. Esto es un partido que hay que jugarlo hasta el último minuto y entendemos, por eso pues tenemos todas las acciones que estamos llevando a cabo, si no, no estaríamos aquí. Por ello seguirán con las movilizaciones. El viernes mantendrán la tercera reunión con la empresa y el sábado se concentrarán frente a la sede en Aoiz a las 7 de la tarde. Pues al mismo tiempo que esto ocurría en el exterior, en el interior de la Cámara, Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, comparecía para hablar precisamente del futuro de la planta. Ha expresado al resto de grupos parlamentarios que, aunque su objetivo es que siga abierta, están estudiando distintos escenarios. Algunos representantes le han reprochado no haberlo previsto con tiempo y le exigen alternativas para revertir la situación por la que atraviesan los trabajadores. El Gobierno de Navarra, saben ustedes, que no tiene competencias para autorizar ni para denegar ningún expediente de extinción de contratos. No tenemos, por lo tanto, competencias para impedir que la empresa lleve a cabo la decisión que considere necesaria. Ni las tiene la comunidad autónoma ni las tiene el Gobierno central. Lo que está en nuestras manos es tratar de convencer a la empresa para que cambie de opinión. 2010, cierre de Alsasua, alternativa a Aoiz. Cierre de Tudela, alternativa a Aoiz. El Gobierno prepara una alternativa. Aoiz es la respuesta a una deslocalización concreta por parte de un Gobierno. 2020, cierre de Aoiz, respuesta. ¿Dónde van los 232 trabajadores? Las instituciones públicas, por supuesto, que tienen mucho que hacer. El ERE hay que mirarlo con lupa. Me consta que están haciendo esfuerzos, pero creo que todos los esfuerzos van a ser pocos porque hay que centrarse en el plan A, que es que esta empresa no se vaya y se mantengan los puestos de trabajo. Pues hoy se ha hablado y mucho de empresas en un evento organizado por la CEN. Ha concluido la primera jornada del foro Movamos Navarra, un foro que han llevado a cabo con el objetivo de seguir promoviendo el debate y la reflexión sobre la activación económica y el futuro de Navarra. Ha reunido a 26 profesionales, expertos económicos y empresarios que han compartido su visión y las lecciones aprendidas después de haber atravesado el confinamiento. Los ponentes han tenido una intervención muy positiva, con unas reflexiones, yo creo que también muy necesarias, además de positivas para todo el público que lo haya podido ver. Y bueno, estamos muy contentos. Se cierra la campaña de la renta en Navarra con un 66% de declaraciones que han salido a devolver, 186 millones de euros, frente al 34% que ha salido a pagar, algo más de 219. Hasta el 15 de julio se habían devuelto 155 millones, casi 2 más que el pasado año en el mismo periodo. Los esfuerzos de Hacienda Foral
han ido encaminados a desarrollar una campaña eminentemente telefónica y telemática. Se ha limitado la atención presencial a través de las modalidades de renta online. Los sindicatos SEPNA, UGT y LAB, los que tienen un 88% de representación sindical de la enseñanza concertada, se han concentrado frente al Departamento de Educación para exigir un acuerdo digno para sus escuelas. Aseguran que el acuerdo aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de julio es regresivo y no negociado. Este acuerdo supone, según ellos mismos, recortes en las condiciones laborales de 3.500 trabajadores. Recordarle al Departamento de Educación, en concreto al señor Jimeno, que a pesar de que ya han firmado el acuerdo con el 1% de la representación sindical, el resto de la representación sindical estamos aquí para decirle que no estamos de acuerdo y que vamos a seguir peleando por revertir este nefasto acuerdo. Para nosotros el acuerdo que buscamos es un acuerdo que sobre todo no tenga recortes, que es lo que nosotros estamos luchando los sindicatos aquí presentes. Pues el consejero de Educación ha calificado la concentración de la enseñanza concertada como legítima. Ha defendido el acuerdo alcanzado y ha cuestionado la posición de UPN y Geroa Bai. Yo creo que no hay recorte alguno, yo creo que hay la asunción de más costes y yo creo que lo que se ha hecho es establecer un marco de negociación, un acuerdo de bases que tienen que establecer. La reivindicación de los sindicatos legítima, me parece adecuada, no entendible las posiciones políticas de quienes critican lo que practicaron. Bien, pues estamos muy pendientes de todo lo que va a ocurrir con el alumnado, que en este caso el desfavorecido va a tener reserva obligatoria en centros públicos y concertados. Así lo establece un proyecto de decreto foral diseñado por el Departamento de Educación. En los criterios de escolarización de este alumnado va a primar la existencia de hermanos en el centro y la proximidad del domicilio o lugar de trabajo. Además, se va a habilitar la solicitud de admisión de forma telemática sin eliminar la solicitud de centros. Por lo tanto, en la prescripción, en la matrícula ordinaria y en la matrícula extraordinaria habrá reserva de plazas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, los de titularidad pública y los privados con concierto. Estábamos pendientes de conectar en directo con la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra y estamos ya en disposición de saludar a su consejera, a la consejera Santos Indurain. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Consejera, ¿tiene la situación bajo control en estos momentos? Estamos controlando, estamos monitorizando, evaluando, muy atentos a cómo evoluciona toda la situación en Navarra. ¿Cuáles son los datos en Navarra ahora mismo? Bueno, en cuanto a datos nuevos, le voy a dar una valoración global, luego irán en la nota de prensa más desglosados. En el día de hoy tenemos 66 nuevos casos. Y como sé que la importancia un poquito o quizás el foco está en el brote mayor, que es el de Pamplona y comarca ocio que llamamos nosotros, pero que se conoce porque hay mayoría de afectados en el barrio de Mendillorri, hay 6 casos nuevos, lo que suma un agregado de 147 casos en este brote. Hay alguno más si se hiciera la suma, porque de casos sueltos que ha habido otros días se han relacionado fruto del estudio epidemiológico. Esta es la situación. Hay 3 ingresos, uno en el Hospital Reina Sofía y 2 en Pamplona. No hay pacientes que hayan pasado a UCI ni pacientes fallecidos. Nos llega alguna noticia que queríamos confirmar con usted con algún foco nuevo en la localidad de Valtierra.
Bueno, a día de hoy yo sé que ayer no había brotes, sí que había casos. Quiero decir, casos hay en la tierra y también hay en más localizados, pero saben que la definición de brote es 3 o más casos que tengan un vínculo epidemiológico y que no sea en el ámbito familiar, ¿eh? Entonces, casos hay, pero que yo, en la información que tenía hasta ayer, brote como tal no había, ¿eh? Bien, nos informan desde el Ayuntamiento que ha ordenado el cierre de parques, polideportivos y demás lugares que consideren. En cualquier caso, consejera, ¿las medidas impuestas en Mendillorri van a conseguir controlar más la situación en estos próximos 15 días? Bueno, saben que se han puesto medidas en cuanto a aforos, ¿eh? ¿Con qué objetivo? Vamos a ver, el objetivo siempre es intentar disminuir y minimizar la transmisión. No es la única medida que se ha puesto en Mendillorri, quiero decir, se han puesto aforos reducidos en cuanto a los establecimientos de restauración, de hostelería, en cuanto a comercios, en cuanto a lugares de culto, en cuanto a bibliotecas, en cuanto a otro tipo de actividades. Pero también hay otra serie de medidas. Bueno, lo que no se ha puesto en Mendillorri es ninguna medida con la movilidad. Y luego hay otro tipo de medidas que están en el decreto ley foral aprobado ayer, que son medidas también en cuanto, aparte de la regulación hasta las 2 de la mañana, de los horarios de todos los establecimientos, de bares, de restauración, de discotecas, de locales de ocio, de bingos, de salas de apuestas, etcétera. Está lo de los grupos que no sean de más de 10, tanto en restauración como en terrazas, y también está en cuanto a la regulación entre las 2 y las 6 de la mañana de espacios de ocio, de convivencia, y en relación con el consumo de alcohol, entendámonos, para el tema de evitar los botellones, ¿eh? Lo mismo que en cuanto a las peñas o en cuanto a también sociedades gastronómicas, que en Mendillorri están cerradas. Es una medida un poquito más drástica, pero para el resto de la comunidad foral también cierran su actividad y su horario, entendiendo además lo mismo que en los bares para el desalojo, a las 2 de la mañana. Este tipo de medidas sí que me parece que hay una cuestión muy importante. Perdón. Sí, continúe. No, que decía que hay una cuestión importante, que este tipo de medidas que ayer se aprobaron para toda la comunidad foral, también en el propio decreto ley foral se habilita a las autoridades sanitarias a nivel municipal o autoridades sanitarias como puedo ser la consejera o el director general, para ser más restrictivos en los horarios, si fuera necesario. Es por esto que en Mendillorri, en la orden foral, que también sale publicada hoy, hay una restricción mayor que es hasta las 12 de la noche, aunque la general sea hasta las 2. Consejera, le preguntaba que qué ha pasado o qué ocurre en este tipo de casos para que un foco que se inició según las primeras investigaciones en el casco viejo de Pamplona haya pasado con tanta fuerza hasta este barrio. Bueno, hay una realidad en el sector de jóvenes afectados. Saben que este brote ha afectado sobre todo a un sector de gente joven, que el 80% está en una franja de edad entre 17 y 29 años. Son cuadrillas muy extensas, cuadrillas con muchos contactos. De hecho, cuando el equipo de rastreadores identifica a un paciente que además es caso, y desde luego, y quiero poner en valor toda la colaboración de los afectados, de los jóvenes afectados, en identificar y en dar los nombres de sus contactos estrechos. Hay muchos contactos, porque son cuadrillas con mucha relación, se han relacionado en espacios de ocio, en un espacio de no fiestas, pero en ocio, en calle, en establecimientos, en lugares de ocio nocturno. Y también porque, bueno, pues en el verano hay veces que se queda pues para verse con amigos que no se ve el resto del año, o con compañeros, o con familia, y entonces esto hace que los contactos sean más de lo habitual en este grupo y en este brote, que estemos haciendo un intenso trabajo, y desde luego en el que hay que poner en valor todo el equipo de profesionales que trabajan en el equipo de rastreo, que son enfermeras, que tenemos 40 enfermeras y 100 más, hasta 140 para incorporar progresivamente, porque lo importante es hacer esta detección precoz, esta identificación de los contactos y este seguimiento. Consejera, esta tarde comienzan a hacerse las pruebas PCR a los jóvenes, son voluntarias, pero ¿les pide que vayan?
Vamos a ver, yo creo que es tal el nivel de responsabilidad que están teniendo los jóvenes que ayer a la tarde, que es cuando dimos los números de teléfono para que voluntariamente se apuntaran, ayer había 700 apuntados. 700. El total de los jóvenes que calculamos en esta franja de edad son 2.000, porque aunque hay entre 2.300 y 2.400, pues con todos los que se les ha hecho, pues por contactos, por casos, pues serán sobre unos 2.000. Y ayer a la tarde 700, hoy se hacen a 500, empieza hoy a la tarde y se va a seguir mañana a la tarde y también el sábado a la mañana. Qué bien, pues es una muy buena noticia, desde luego que esto sea así. Una última pregunta, consejera, ¿qué previsión hace ahora sobre la apertura de los colegios en septiembre, los comedores? Bien, me dicen que han perdido la comunicación, no me escucha la consejera, es una pena que no nos pueda responder a esta pregunta porque hay ya muchos padres y muchas madres pendientes de lo que pueda ocurrir. Gracias, consejera, gracias por habernos atendido en directo. Nosotros abrimos ya la página de deportes en este último tramo del informativo. Después de 4 años y tras 110 partidos, Fran Mérida se despedía de Osasuna. El presidente de la entidad le regalaba una camiseta conmemorativa del centenario rojillo. El catalán confesaba que le habría gustado seguir en el equipo que le ha dado estabilidad. Nunca antes Mérida había militado en un mismo conjunto durante más de 2 años. Tu número porque también es el tuyo, ¿no? Sinceramente me hubiera gustado seguir, pero bueno, te digo, entiendo perfectamente y ya he hablado con Braulio, he hablado con el míster también y son 2 personas a las que les debo mucho y para nada me voy con ningún tipo de sensación rara, ¿no? Se lo contábamos al arrancar este informativo. Hoy se cumplen las bodas de plata del 5º Tour de Francia logrado por Miguel Indurain. Y así lo celebró el exciclista villavés, con una tarta conmemorativa que le regalaron y preparando la Titan Dessert, la prueba BTT considerada la más dura del mundo, que se celebrará la primera semana de noviembre en Marruecos. Entrenaba junto con su equipo, que se desplazó a Pamplona para sorprenderle. Pastís. Aquí con el Tour de Francia y todo. El 23 hace... Pues nada más, así nos vamos. Hoy les vamos a decir hasta la tarde porque les espero a partir de las 8:30 con Fetén Fetén, porque actúan en Dona María en el marco del programa Cultur. Que pasen muy buena tarde, hasta luego. Una nube que viaja conmigo, cierro los ojos y voy a chocar.